Padre, es un honor y es un placer tenerlo aquí en esta primera sección de Café Ministerio. Bienvenido. Y hoy tenemos un gran tema, Padre, que es la comunión espiritual. ¿Y qué nos dice la iglesia sobre esta práctica? No se olvide, Padre, de ponerse en mute para poder abrirle la plataforma, pero antes de darle entrada a nuestro diálogo, ¿qué les parece si nos ponemos en oración? Especialmente por todas estas personas que están sufriendo y han perdido la vida por esta horrenda pandemia. Y les pido que oremos la oración del arzobispo para la pandemia, que va a aparecer en sus pantallas. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Our Lady of Guadalupe, in these times of tribulation, we turn to you, O Mother. Mira con compasión el sufrimiento de tus hijos e hijas, todavía afectados por esta pandemia del coronavirus, por medio y alrededor de todo el mundo. Te pedimos y intercedemos a tu Hijo, que tenga misericordia en todos nosotros y nos traiga sanación, especialmente a aquellos afectados y a aquellos que necesitan tu protección, a todos los hijos e hijas de Dios. Señor Jesucristo, Salvador de todos los pueblos, danos la fortaleza para acompañar y cuidar de todo el mundo en medio de esta pandemia y incertidumbre. Pedimos y buscamos refugio en ti, Señor, y de acuerdo a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Heliodoro, bienvenido. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, en nuestro diálogo de café y compartiendo la fe. El tema que nos trae hoy es un tema interesante, especialmente en estos días en que nosotros no tenemos tan fácilmente el acceso a la comunión sacramental. Es la comunión espiritual. En primer lugar, una de las cuestiones, el término comunión, que se compone de dos vocablos: unión común. La unión común que tenemos no solamente nosotros con el Señor a través de nuestra oración, a través de los sacramentos, sino también tenemos la unión común con nuestros hermanos y hermanas. Al unirnos al Señor, nos unimos también con el resto de la iglesia, ya que la iglesia tiene esa constante comunión con el Señor. Pero hoy lo que nos trae el tema es la comunión espiritual. ¿Cómo la podemos definir en pocas palabras? La comunión espiritual es una oración con la que el fiel católico expresa el deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía sin efectuar materialmente la comunión sacramental, es decir, sin recibir el pan o la hostia consagrada. Prácticamente esa es una forma muy breve de definir la comunión espiritual. El Papa San Juan Pablo II nos explicó que en su encíclica sobre la Eucaristía, que la práctica de este deseo constante de llegar a Jesús en la Eucaristía tiene su raíz en la perfección última de la comunión eucarística. Es decir, que nuestro deseo de hacer una comunión espiritual es que siempre nos apunte hacia el último deseo, que es finalmente, cuando podamos y cuando esté la posibilidad, es recibirlo sacramentalmente. La perfección última siempre va a ser la comunión eucarística, que es el último fin de todo deseo humano.
comer su cuerpo, beber su sangre. Y entonces, en ocasiones no tenemos la Eucaristía de una manera inmediata, y entonces tenemos la comunión espiritual, que es la que nos hace expresar ese quiero recibirte espiritualmente, quiero recibirte en mi corazón. La comunión espiritual, algunos preguntan, ¿y cuándo se puede hacer? ¿Se puede repetir? ¿En dónde se puede hacer? Bueno, la comunión espiritual puede repetirse muchas veces al día. Puede hacerse en la iglesia o fuera de ella, a cualquier hora del día o en la noche, antes o después de las comidas. Los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición si quieren recibir el fruto de la comunión espiritual. Obviamente ya para ellos el poder recibir la comunión sacramental sería primero acudir al sacramento de la penitencia. También tenemos que un acto de comunión espiritual se puede expresar por cualquier fórmula devota. Hay muchas fórmulas y de hecho a través de la historia, desde la Edad Media hasta nuestros días, diferentes autores, diferentes santos nos han dado diferentes fórmulas para expresar ese deseo de la comunión espiritual. Y es recomendado, es recompensado con una indulgencia parcial. ¿Qué les decía, hay varios autores, varios teólogos que nos hablan de la comunión espiritual. Ahora solamente quiero referirme a Santo Tomás de Aquino, que nos dice que la comunión espiritual consiste en un deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente y en amoroso abrazo, como si lo hubiera yo recibido. O sea, ¿qué me lleva a la comunión espiritual? El deseo de que en cierto momento o en cierta oportunidad yo lo pueda recibir sacramentalmente. Es ese deseo ardiente de recibirlo sacramentalmente, pero en este momento es un abrazo amoroso como si lo hubiera recibido sacramentalmente, pero solamente lo recibo espiritualmente. Hay diferentes fórmulas. Todas son buenas. Tenemos Santo Tomás de Aquino nos ofrece una fórmula, Santa Teresa de Ávila nos ofrece otra fórmula, el Papa Juan Pablo II nos ofreció una fórmula, tenemos una fórmula que nos ofrece el Papa Francisco I, pero yo les voy a dar esta, que es un acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás vuelva a abandonarte. Es uno de los ejemplos. Hay muchos, hay varios, y se puede usar cualquier fórmula, pero también ustedes también podrían crear su propia fórmula expresando ese mismo deseo de recibirlo al Señor sacramentalmente, pero en ese momento, pues nos consolamos. Es como un consuelo decir, por lo menos, Señor, te puedo recibir espiritualmente. Muy bien, pues aquí están en general las ideas de lo que es
la comunión espiritual. Padre, entonces, ¿podríamos decir que es la oportunidad para recibir la gracia santificante? ¿Se podría decir que dentro cuando recibimos la comunión espiritual? Es una gracia santificante que nos ofrece, vamos a decir, lo que llamamos la indulgencia parcial, Ujú. que no es igual cuando lo recibimos sacramentalmente, que es ahí recibimos la plenitud de la gracia de quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahora Mm. recuerdo que me habías comentado de hablar un poquito de las diferentes formas y diferentes costumbres de recibir al Señor sacramentalmente dependiendo de las diferentes conferencias católicas a través Así del es. mundo. Por ejemplo, la Conferencia Católica de los Obispos de Estados Unidos permite que la comunión sea bajo las dos especies, es decir, recibir el cuerpo de Cristo en la forma de pan y recibirlo en su sangre en la forma de vino, las dos especies. Ah, hay conferencias episcopales que solamente permiten a los fieles recibir el cuerpo de Cristo bajo la forma de pan. Hay la otra forma, pero quiero aclarar que no es parte del rito romano, pero es permitido, no es parte del rito romano, pero es permitido en el rito romano como una forma extraordinaria, es recibir la comunión por intención. ¿Qué es intención? Es que el ministro y solamente el ministro, pero en este caso se limita al sacerdote, a los ministros extraordinarios no se les permite dar comunión por intención, es que sumerjan el cuerpo de Cristo, el pan, en la sangre, en el vino, y les den a los fieles en la boca, pues que no la pueden tomar en su mano porque tiene Claro. la sangre, Mm. y con la fórmula, el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra cosa que hay que aclarar es que en cualquier conferencia, simplemente en toda la Iglesia Católica, no se permite la autointención. Okay. La autointención es, algunas personas dicen, quiero recibir la sangre de Cristo, pero no quiero tomar del cáliz. Así es que voy a tomar el cuerpo de Cristo y yo mismo sumerjo Ujú. la hostia en el cáliz. No se permite la autointención, tiene que ser dada por el ministro, en este caso el sacerdote, Ujú. por intención. Esa es la única norma que se nos da de que si se hace de forma extraordinaria, porque es la intención es más la costumbre de las iglesias orientales. En la iglesia occidental nunca se ha acostumbrado la comunión por intención, pero se permite a discreción del sacerdote. Ok. ¿Sí? Padre, Sí. gracias por compartir esto. Y antes de abrirlo para el diálogo y las preguntas de lo que estamos conectados, yo sé que todo sufrimiento marca nuestra experiencia de fe, ¿verdad? Sí. La pandemia nos ha y continuará marcando nuestra respuesta y nuestra relación con nuestro Dios. ¿Qué puede usted decirnos, especialmente a las personas que están en casa y no pueden recibir la comunión? ¿Cómo esta práctica de la comunión espiritual puede alimentar y puede darle paz a su corazón? Pues bien, como ya lo había mencionado, la comunión espiritual pues sería una especie de consuelo, así lo definen algunos de los teólogos, una Ujú. especie de consuelo cuando no podemos recibir al Señor sacramentalmente. Ujú. Y entonces, si entonces no podemos recibirlo sacramentalmente por las circunstancias,
Entonces nos queda el consuelo que por lo menos ahora el Señor viene a nosotros espiritualmente, pero siempre con el deseo y la aspiración de que cuando haya la primera oportunidad lo pueda recibir sacramentalmente. ¿Sí? Entonces, estas son las circunstancias ahora que no podemos celebrar misas públicas y por lo Públicas. tanto la gente participa de la celebración de la misa de manera virtual y por lo tanto su única opción en este momento sería el consuelo de poder recibir al Señor en su corazón de una manera espiritual y de esa manera, como quiera, de todas formas, recibe la gracia en forma de una indulgencia parcial. Pero otra vez, siempre con la mira hacia la primera oportunidad, poder recibirlo sacramentalmente. Extraordinario. Y ahora abrimos el foro para sus preguntas, sus comentarios. Y no homilías, solamente preguntas o comentarios. Díganos, ¿alguna pregunta? Lo que a mí, mientras que ustedes van saboreando su café y preparando su pregunta, padre, lo que me parece interesantísimo es que dentro del contexto al Concilio del Trento y la realidad que está alrededor del Concilio del Trento, en el cual está condicionado por la ausencia de la Eucaristía, de la celebración eucarística públicamente, como no es como lo estábamos acostumbrados nosotros. El Concilio de Trento dedica extensamente el diálogo sobre la comunión espiritual. Y a diferencia del Concilio Vaticano II, en el cual, por la realidad del concilio, la intención era la promoción de las celebraciones públicas de la Sagrada Eucaristía en todas las lenguas posibles. Por eso que quizás esta pregunta merezca su opinión. ¿Por qué si esta tradición es extensa dentro de la historia de la Iglesia? ¿Por qué no hay una definición específica? ¿Cómo lo haría el Trento en el Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, recordemos que Trento venía inmediatamente de la Edad Media. En la Edad Media prácticamente los fieles no comulgaban. Y entonces de ahí que se haya creado esta otra manera de poder recibir al Señor espiritualmente y de ahí que dijera el mismo catecismo que por lo menos comulgar una vez al año. Porque no existía la costumbre de comulgar sacramentalmente de una manera constante. Entonces viene Trento viene de ese pasado prácticamente inmediato. Vaticano II viene de otro pasado prácticamente inmediato. El movimiento litúrgico que nos viene a revivir las cuestiones y prácticas litúrgicas y sacramentales antes del medievo, en la Edad Antigua y la Edad Apostólica, donde sí se acostumbraba la comunión constante. Y entonces, ¿quién va a animarnos a recibir la comunión sacramental constantemente más seguido? Va a ser San Pío X. Parte de este movimiento litúrgico, San Pío X nos da sus enseñanzas en una de sus exhortaciones apostólicas a comulgar más constantemente y precisamente por eso él crea la costumbre de la primera comunión a la edad de razón. Entonces, viene este esfuerzo de animar a los fieles a que se acerquen a la comunión sacramental más seguido y no solamente una vez al año. De ahí viene
todo el movimiento litúrgico que viene a desembocar en el Vaticano II. Entonces el Vaticano II obviamente va a enfocarse más y darle importancia a la participación de los fieles en la comunión sacramental. No sé si esto ayude un poco a dilucidar esta pregunta. Claro que sí, padre. Claro que sí, gracias. Una pregunta de los que estamos conectados. Yo tengo una pregunta, Peter. Bienvenida, Lisa. Gracias. Padre Lucatero, ¿hay algún orden o guía para celebrar la misa en casa? O sea, ahorita pues todos la estamos escuchando, participando de ella, pero a través de internet. O a lo mejor muchos, no sé, por radio, ¿no? Antes se usaría por radio o por televisión simplemente. ¿Hay algún orden que se recomiende para celebrarla en casa? Prácticamente el orden sería el mismo como si estuvieras tú participando dentro, físicamente dentro de la iglesia. Vamos a decir, tú te unes a la celebración de la misa de manera virtual y entonces tú vas a seguir los ritos al ir viendo qué es lo que está pasando en la televisión o en cualquiera medio que tú estés usando y a seguir los ritos que ya estamos acostumbrados a seguir cuando vamos a la iglesia. Entonces, participar de la misa de manera virtual exactamente, hacemos los mismos ritos que hacemos como si estuviéramos en la iglesia. Si parte de los ritos es comenzar de pie, iniciar con la señal de la cruz, pues eso se puede hacer dentro de la misma casa. Si escuchamos la palabra de Dios sentados, pues nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Si nos ponemos de rodilla para la consagración, también dentro de la casa se pueden poner de rodillas. El rito de la comunión lo hacemos de pie, pues nos ponemos de pie. Si el Padre da la bendición ahí virtualmente, pues también nosotros nos hacemos la señal de la cruz. Es decir, vamos siguiendo igual los ritos como si los estuviéramos siguiendo dentro de la iglesia, estando físicamente presente en la misa. Seguimos los ritos tal cual. Y para no perder la costumbre, padre, podemos poner sillas adelante nosotros para asegurarnos que estamos sentados atrás, como en misa. Bueno, es una broma. Mire, hay otra pregunta. ¿Puede un ministro llevar la comunión a la familia que no esté enferma? ¿O es mejor, en este contexto de la pandemia, o sea, podemos llevar la comunión a las familias que no estén enfermas? ¿O es mejor, por cautela, que lo reciban espiritualmente? En su punto de vista. Bueno, la posibilidad está ahí, pero eso sería más bien una cuestión pastoral. ¿Qué sería lo posible y qué sería lo que no es posible? Por ejemplo, tú tienes una parroquia donde tienes más de 3,000 miembros. Tú no vas a poder llevar la comunión a 3,000 miembros a sus hogares. No es porque no se pueda, pero también acordémonos que aunque se pudiera, debemos de practicar siempre la distancia que nos ha recomendado el arzobispo y la ciudad. Que entonces el acercarnos a las casas o a los hogares físicamente, hay un acercamiento físico. Nosotros asumimos que no están enfermos o que yo no estoy enfermo, pero yo no estoy seguro. Yo puedo no tener síntomas y a lo mejor puedo tener el virus. Y yo no voy a arriesgar a las personas a las que les lleve la comunión que tal vez vaya y les lleve también el virus. O sea, no es cuestión de que no se pueda, sería más bien una cuestión pastoral de tener cuidado y proteger la salud de nuestros feligreses. Muchísimas gracias, padre. Y quisiera, antes de terminar nuestro diálogo sobre café y ministerio, recordarles que siempre estamos invitados a dialogar sobre este tema y muchos más en los cursos que el instituto va a estar proveyendo pronto.
también en línea como en cara a cara. Padre, antes de terminar, ¿usted podría sernos tan amable de guiarnos en una oración y darnos la bendición? Con todo gusto. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para traernos la plenitud de tu presencia espiritual y sacramental. Te pedimos que por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, te haga siempre presente en nuestras vidas, que Jesucristo venga a nosotros, aun cuando en ocasiones no lo podamos recibir sacramentalmente, siempre esté presente en nuestras vidas y tengamos el deseo ardiente de recibirlo en nuestro corazón, y que esa gracia permanezca siempre en nosotros y nos dé la fuerza necesaria para continuar adelante viviendo nuestro compromiso de discípulos y siendo testigos de su resurrección. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. El Muchísimas Señor gracias. Y Señor con esté su con espíritu. ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Amén. Padre. Un placer tenerlo con nosotros y espero que Gracias. no sea la última. En sí, el lunes tendremos esa misma conversación, pero en inglés. Entonces están invitados a acompañarnos y vamos a hacer estas sesiones los viernes. Otra vez, y el material necesario para esta sesión es el café. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos entonces la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.